tenemos un tema más que interesante. Seguramente a vos también te va a interesar, que estás del otro lado. Escuchamos las preguntas que tengan para hacernos para poderle hacer al doctor que está con nosotros en comunicación, Norberto Bernardo, director del Centro Argentino de Urología, para hablar de infección urinaria. ¿Cómo le va, doctor? Agradecerle que esté con nosotros en Viva la Vida. Buen día, es un placer. Les agradezco mucho la invitación y ojalá que podamos satisfacer las inquietudes de la audiencia de algo tan prevalente como son las infecciones urinarias. Bueno, ahí fue como el primer punto, ¿no?, que me parece que es lo más importante. ¿Por qué se están viendo en consultorio tantas infecciones urinarias? Sobre todo muchas veces que recidivan, ¿no? Como que da la sensación de que no se terminan de curar nunca. Es importante remarcar esto, algunos aumentos que no deberían estar del todo justificados. Porque una de las cuestiones muy frecuentes que se dan es cuando aparecen algunos síntomas de infección urinaria y los pacientes o las pacientes lo identifican como ese deseo de orinar imperioso, ardor, sensación que orinaron recién y a los 5 minutos quieren orinar de vuelta. Todo este tipo de síntomas, que en general la población los identifica con una infección urinaria, llevan a que un porcentaje importante se automedique. Es decir, que tome la decisión de pedirle a alguien o usar el antibiótico que la vez anterior ya habían utilizado, sin tener en cuenta que sería conveniente tomar una pequeña muestra de orina, esa muestra entregarla en un laboratorio para saber si hay gérmenes o no a través de lo que nosotros llamamos urocultivo. Y si por el horario no pudiera entregarlo en este momento, guardar esa muestra en la heladera para entregarla al día siguiente. De esa forma podríamos investigar si hay gérmenes, qué tipo de gérmenes, y sabiendo qué germen, cuál sería el antibiótico más adecuado para combatir ese germen. Lo que ocurre es que en este aumento al que te referías, muchas de las razones que llevan a ese incremento es el uso indiscriminado y de manera intuitiva. Voy a tomar esto porque la vez anterior lo tomé y me dio resultado y asumo que esta vez me va a dar resultado también. Y eso hace que muchas veces se generen infecciones con resistencia a los antibióticos. Es decir, imagino que eso que a también... pesar de dar un antibiótico, ese antibiótico... Sí, no, perdón, termine, doctor. Sí, adelante. No, que la idea es que esa resistencia nos complica mucho el tratamiento posterior, porque hay antibióticos que antes servían y empiezan a dejar de servir y entonces se multitratan esas infecciones. A propósito de lo que acaba de decir, se me ocurren dos preguntas. Primero, una que tiene que ver con que puede ser también que la causa que haya llevado esa infección urinaria, como lo que a veces los médicos llamamos las medidas higiénico-dietéticas, no hayan sido tan consolidadas y la persona siguió haciendo lo que no tiene que hacer para poder contraer esa infección. Sí, los hábitos higiénicos son muy importantes. Sabemos que en la mujer la infección urinaria es más frecuente que en el hombre porque hay una condición anatómica que favorece que esto se dé con mayor incidencia en la mujer que en el hombre. Y la higiene en cuanto a cómo higienizarse al momento de defecar, tratando de que el sentido del papel cuando se utiliza vaya en dirección posterior, el uso del bidet, hacerlo de manera controlada en cuanto a no usar jabón de manera excesiva, porque el jabón de manera excesiva barre la flora natural y esos mecanismos de defensa que habitualmente tiene la mujer son eliminados a través de una higiene excesivamente agresiva, y esto crea una precondición favorable a que las infecciones se vuelvan más frecuentes. Claro, y eso sumado a que, como bien usted dijo, muchas veces no se espera al resultado del urocultivo y se cree que el antibiótico que se está tomando es el indicado y a lo mejor no. Exactamente. Muchas veces nosotros iniciamos un tratamiento empírico, es decir, seleccionamos un determinado antibiótico estimando que va a ser eficiente. Siempre es conveniente haber tomado una muestra de orina antes de la primera ingesta de ese antibiótico. Cuando nosotros damos el tratamiento,
lo damos de manera empírica y estamos esperando el resultado del análisis del cultivo de orina. Claro. Porque pueden ocurrir dos situaciones: que el paciente mejore y estamos todos felices, y que después el laboratorio diga que efectivamente el antibiótico que nosotros elegimos es y fue eficiente. O por el contrario, que cuando recibimos el cultivo y el antibiograma que nos dice si ese antibiótico es eficiente, encontramos resistencia y entonces tenemos que modificar el antibiótico que nosotros usamos inicialmente para que efectivamente se cumpla con el éxito del tratamiento. Me imagino también usted hablaba de la higiene, ¿no? De que hoy por hoy hay muchos jabones que son bactericidas y que incluso no se sabe muy bien tampoco por qué están en el mercado, porque en la piel también barren un poco lo que es la flora natural. ¿Usted qué aconseja para la higiene en el tema de cuando tiene que ver con la parte urinaria, ¿no? De qué tipo de jabones o de qué manera higienizarse? Hay que utilizar abundante agua y un jabón neutro de manera suave, no de manera excesiva, porque muchas veces se interpreta con una higiene excesiva en cuanto a bidet y en cuanto a jabón, tratando de no dejar ningún germen. Es imposible no dejar ningún germen porque todos tenemos en la superficie de nuestro cuerpo gérmenes, pero esos gérmenes a su vez son la flora natural, que sirven de alguna forma de mecanismo de defensa, esa flora que todos tenemos en todo el organismo. Entonces, el exceso del efecto de detergente que tiene el uso excesivo de jabones puede ser contraproducente y ser un factor predisponente a la recurrencia de las infecciones. ¿Hay una edad determinada donde son más frecuentes las infecciones urinarias y si se dan más en mujeres u en hombres? Se dan más en mujeres y obviamente cuando inicia la actividad sexual, por el efecto de microtrauma de la actividad sexual, puede haber un leve incremento en las infecciones urinarias. Nosotros sabemos que en la uretra de la mujer, que tiene aproximadamente 4 centímetros de longitud, si la dividimos en 3 partes, el tercio de afuera, el tercio externo, siempre está contaminado habitualmente. Eso no significa infección, significa que allí hay gérmenes. Al ser la uretra de una longitud menor que la del hombre, en el efecto de microtraumatismo que se genera durante el coito, da la posibilidad de que algunos de esos gérmenes que están en el tercio externo de la uretra ingresen en dirección a la vejiga. Y teniendo en cuenta que estos gérmenes suelen dividirse cada 25 a 30 minutos, en un lapso relativamente breve, adquieren una cantidad de gérmenes que empiezan a irritar la cara interna de la vejiga y empiezan esos síntomas que en general la población conoce y los vincula con cistitis, que son infecciones urinarias bajas. Perfecto. Y esto que usted decía puede llevar a la confusión de que si una persona que no tiene síntomas en ese tiempo que pasó esto, si hago un análisis de orina, le pueda dar, digamos, positivo el cultivo en cuanto a gérmenes y esa persona no estar cursando una infección urinaria. Sí, hay que distinguir lo que es una infección urinaria de lo que es una bacteriuria asintomática, que es una presencia de gérmenes que no implican la necesidad de dar un tratamiento, porque ahí estamos tratando de perseguir un germen, estamos haciendo presión en base al uso de los antibióticos y esto va a generar un mecanismo de resistencia cuando en realidad en este caso no lo necesitaba estrictamente. Claro. Sí es importante averiguar cuando hay bacteriurias y fundamentalmente en la embarazada tener precaución acerca del riesgo que puede existir por la presencia de infección urinaria en ese momento. Claro, le preguntaba porque muchas veces cuando, sobre todo en las mujeres, cuando se da esto que repetitivamente en un año tienen varios episodios de infecciones urinarias, están haciéndose controles con urocultivos que les siguen dando positivos y sostienen el antibiótico y a lo mejor termina siendo el antibiótico el que le está barriendo la flora. Entonces, de la importancia, ¿no?, de, como dijo usted cuando comenzamos la nota, no automedicarse para saber realmente cuándo tienen que tomar el antibiótico y cuál es el antibiótico aconsejable por el médico en ese momento. Es importante esto que decís y tenemos que hacer mucha docencia con respecto a esto para evitar que la población use indiscriminadamente antibióticos y que nosotros vayamos perdiendo antibióticos que son valiosos
y que dejen de ser efectivos por un uso indiscriminado. Entonces hay que insistir con esto. Es importante tener en cuenta que el cultivo de orina, la muestra de orina para hacer un cultivo, es necesaria antes de empezar con un antibiótico, para evitar esta resistencia a la que vos también te referías. Perfecto, clarísimo. Bueno, nos encantó tenerlo en el programa porque la verdad que recibimos muchas consultas acerca de infecciones urinarias. Es una patología tan frecuente, cada vez más se las está observando y es importante llevar claridad y sobre todo esto que dijimos al final, ¿no? Hacerse los estudios, no automedicarse y por supuesto consultar al médico para que sea en definitiva el que elija el antibiótico y decir por cuánto tiempo lo tiene que tomar. Le agradezco mucho su paso por nuestro programa, fue muy claro. Ha sido un placer, estoy a disposición y muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias. Seguramente lo estaremos molestando por algún otro tema. Que tenga un buen día. Igualmente ustedes, gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.